como teníamos previsto, ¿no? Conocer un poquito más de lo que la semiótica se ha empezado a articular como una ciencia social y por otro lado su rigor metodológico ha incursionado más allá de lo que corresponde solo una disciplina, quizás para volverse toda una corriente de pensamiento en las ciencias sociales y sobrepuesta en el psicoanálisis y por otro lado en el marxismo. Es decir, por encima de estas dos corrientes de pensamiento se ha ido haciendo, tal vez como diría Roland Barthes, el imperio del signo. Quizás una nueva ciencia o metaciencia que vendría a ser la semiótica, que abriga y también se vuelve parte constitutiva y el cimiento para muchas disciplinas sociales. ¿Ya? Quizás para iniciar y darle un poquito de vigor a la diferencia que toma Roland Barthes, ¿ya? Habría de presentarlos. Es como un amigo más, ¿sí? Quizás muchas de las asignaturas no han escuchado hablar más que en pequeños ejemplos metodológicos del lenguaje de la imagen o más allá en taller de televisión y por ahí tal vez en lógica y epistemología, que por lo general nuestros profesores de lógica y epistemología son de otras áreas. Esa es la desventaja cuando son profesionales de la comunicación, como digamos de los saberes a la utilidad, la necesidad de nuestro conocimiento, que es la comunicación, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el valor. No estoy en contra de que pueda existir mejores lógicos del lenguaje incluso, pero sin embargo, si no la aplican dentro del campo que sopesamos como comunicadores sociales, parece ser, ¿no? Así sea una disciplina tan rica, ¿no? En el cine, por otro lado, también el valor que se le puede dar en las investigaciones de la literatura, el lenguaje, la escritura, luego el periodismo, por ahí la narrativa, quienes están inclinados sobre todo en el campo de las gramáticas, de la escritura visual, todo ello, ¿no? Porque un buen camarógrafo es aquel sujeto que también sabe escribir, no sabrá escribir con lo lingüístico, sino con la imagen, ¿no? Y también aquellos sujetos que están a lo mejor dentro de los códigos de la interpretación de la cultura, sobre todo los análisis de la cultura, es análisis en realidad de la base del lenguaje. Miren, en pequeñito, Barthes va a empezar a darle valor. ¿Sí? Hemos salido del análisis de la lengua, diríamos, a partir de la palabra, vamos a atravesar en la frase. Para Barthes, el análisis de la palabra no tiene mayor significación que su representación, diríamos, interna de lo que corresponde significante, significado y su contexto de historia, ¿no? De la lengua, a partir de las diacronías, sincronías, del relato. Y las sociedades no solo viven en el campo de los universos de la palabra, sino viven en su complejidad, en su contexto, en su cultura, y a eso, ¿no es cierto?, añadimos lo que es la frase. La frase es la palabra en un contexto, podemos decir. O sea, estamos adicionando el contexto más en el análisis, ¿no? Y por tanto, para él va a ser tan importante, sobre todo, entender no solo la gramática, el texto así sueltito, sino en un determinado contexto, en un tipo de relación, y a eso se lo llama, en este caso, metalingüística. Barthes es quien va a abrir la puerta a la semiótica, que él lo denomina metalingüística. Es decir,
El lenguaje está ahí, la palabra está ahí, la escritura está ahí, pero detrás de eso, ¿cierto?, está el paralenguaje, el metalenguaje, están los artefactos, está aquellas gramáticas que no están reconocidas en, diríamos, las academias y en las unidades de las comunidades científicas, lo llamaremos. Por ejemplo, la imagen, la visualidad, el uso del color, por ahí el código Morse, por ahí los lenguajes parecen tan marginales, ¿no?, de los sordomudos, el uso de la ropa, ¿sí?, que parece entenderse como un código de uso común, y es ahí donde empieza sobre todo a gestarse y a dudar de que lo que parece no es tan natural, dice él, ¿sí? El matrimonio, la religión, todo lo que vestimos, ¿no es cierto? Vestimos elegantemente, con un terno, la mujer con un vestido, un código hecho. ¿Cómo se representa el dibujo de una mujer? Con un triangulito, ¿no es cierto?, y una cabecita, ¿verdad? Y al hombre solo un palito, ¿verdad? Desde ahí, ¿cierto?, ideológicamente, ¿cierto?, el lenguaje es una construcción social. Por lo tanto, por ahí vamos a tratar a desmontar lo que dice Roland Barthes, lo aparente de la sociedad, ¿ya? Entonces, lo que parece tan normal para Barthes, ¿cierto?, viene a ser una construcción simulada. Y por tanto, a ver, vamos a ver en este primer abordaje de esta primera lámina, permítanme compartir, vamos a tratar de ver aquellos elementos que ustedes a lo mejor te van a sentir con la duda de poder preguntar mucho más. ¿Sí? Debemos entender. Bien, ¿se puede ver? Positivo, Lick. Muy bien. El tamaño está bien, ¿no? Un poquito más lo agrandamos. ¿Está bien ahí? Sí, sí, está bien, Lick. Si gusta puede presionar F5, Lick. F5. Pero allá si se altera, no hay problema. Acá, de todas maneras, a ver. ¿Sí? ¿Se alteró o no? ¿O está igual? Sigue igual, sigue igual. Bueno, no hay ningún problema. Lo lamento por aquellas personas que no les voy a poder abrir la puerta, ¿sí? Por detrás están tocando ya. El relato según Barthes. Vamos a entrar con 3 puntos de introducción que me va a abrir la perspectiva para poder explicar con mayor detalle. La pregunta sobre el lenguaje y su significación natural lleva a Barthes, ¿no?, cuestionar la vida, cotidiana y el ideal social de convivencia. Es decir, compañeros, creemos de que cuando nos hemos ido criando en una familia, pensamos que el código de la familia, vivir con papá, con mamá, es tan natural. Es una regla social que todos debemos cumplir. Vestir, ¿no es cierto?, de una manera como mujer, vestir como varón, ¿cierto?, es tan natural, cuando en realidad es toda una construcción. ¿Por qué vamos a decir construcción? Porque es una ingeniería social. La religión viene a ser una ingeniería social para Barthes. ¿Por qué? Porque en algún momento, ¿cierto?, una comunidad, una cultura ha empezado a codificar ciertos valores, ¿cierto?, como práctica social, y por lo tanto aparece a partir de ello reglas de convivencia, así como en el derecho, ¿verdad? Se hacen reglas, manuales, estatutos. ¿Para qué se hacen? Para cumplirlas, ¿verdad? Pero en este caso, no son jurídicos, sino son valores religiosos, valores morales, valores ideológicos, simbólicos. Por ahí vienen inclusive mentalidades, ¿no?, de imaginarios, etc. Hay todo una mezcolanza, pero sobre todo en el mito se va a crear eso.
Barthes pensó que lo natural no es como tal, sino una construcción aparente, cifrada en el lenguaje y universo del signo. Se preocupa por el uso correcto de las palabras, así como hablamos, ¿verdad? Correctamente. ¿Quién habrá logrado hacer eso? Y su artificialidad del lenguaje. En ese entendido, toma, ¿cierto?, los estudios de Ferdinand de Saussure como base, ¿no?, como principio de análisis, y luego se distancia hacia la forma de reconocer el signo no tanto como arbitrario, sino como motivado. Esta es la primera innovación que hace Roland Barthes. Para él no solo es arbitrario el signo, sino es también motivado. Al decir motivado, ¿qué quiere decir, compañeros? Lo arbitrario, en cierta forma, en algún momento hemos tratado de signar, ¿no es cierto?, de decir, este se va a llamar mesa, ¿verdad? Y por consenso social ese código se comparte y se impone, ¿verdad? Pero lo motivado, ¿no es cierto?, ¿qué es? Casi, vamos a decir, por lo contrario. No viene por consenso social, sino viene por una condición de requerimiento, vamos a decir. Y me voy a dar la tarea de explicar este elemento. A ver, esto voy a, si es posible, crear y recrear una fábula. ¿Sí? Mamá, ¿no es cierto?, embarazada. A ver, por favor, ¿sí?, me atienden bien. Mamá embarazada entra al hospital y la doctora, ¿no es cierto?, que va a ayudar en el parto y sobre todo considera de que le pregunta, el día de hoy, esta noche, ¿no es cierto?, entras al parto y bueno, ¿cómo se va a llamar tu hijo? La madre dice ahí, no sé si va a ser varón o mujer. En este tiempo, la tecnología ha avanzado tanto, usted ya debería saber. Entonces, tener una lista. Si es hombre, debería tener una lista de unos nombres, 4 o 5 varones, o nombres de varón, perdón. Si es mujer, igual, de la misma forma. Bueno, primer prejuicio realmente que va a soltar, sobre todo la costumbre nos hizo así. Resulta que nace el bebé, ¿cierto? Le pregunta nuevamente, ahora, ¿qué se va a llamar? Es una mujer. Bueno, la doctora dice ahí, le exige, ¿verdad? El aparato jurídico le dice, tiene que tener inmediatamente el certificado de nacido vivo. Y por tanto, ¿cierto?, resulta de que la obligan a mamá, ¿cierto?, a colocar un nombre a su hija que nació. ¿Qué se va a llamar? Le llama al marido, a ver, nos pondremos de acuerdo, a ver, no podemos. Y el padre, muy inteligente, casi semiólogo, diríamos, le dice, un momento, señora doctora, quiero, ¿no es cierto?, que hable mi hija, quiero que nos diga realmente con su comportamiento qué es lo que quiere llamarse ella. Nosotros lo interpretamos y le pondremos el nombre. Y para eso necesitamos una semana. ¿Cómo es eso? La médico dice, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, necesitamos, el aparato jurídico exige, ¿no?, un certificado y por lo tanto, a ver, ¿cómo se llama usted? María. Ahora sí, la hija se va a llamar María 2, ¿sí? María Junior. Listo, se salvó. Pero no ese es el caso. Cuando en una ficción, esto, 20 años después, la niña dice, ¿quién me puso el nombre? Por exigencia. Me llamo María, tan horrendo, no me gusta, por favor, hubiera querido tener un nombre. Y cuando le preguntan a la joven de 20 años ya, sus compañeros, ¿quién te puso el nombre? No sé, creo que me pusieron mis padres. Error. Volvemos antes de esta ficción. Resulta de que el padre, ¿cierto?, espera una semana. ¿Sí? Espera una semana y se manifiesta la niña. Es tan inquieta. Tiene
nunca, ¿cierto?, muestra unas muecas, sino una sonrisa. Por tanto, ¿cierto?, empieza a abrir los ojos tan brillantes, alegres, ávida de vida. Por lo tanto, esta niña se va a llamar Europa, dice, ¿no? ¿Cómo que Europa? ¿Qué quiere decir? Hay un significado que no lo estoy nombrando, sino simplemente le estoy colocando el nombre que, ¿cierto?, que por comportamiento esta niña, ¿cierto?, requiere ponérselo. A eso se lo llama signo motivado. Se le ha dado el correspondiente significado a algo que quiere significar. Compañeros, la niña a 20 años, ficción, ¿sí? ¿Quién te puso tan bonito nombre, Europa? ¿Qué significa? La mujer que tiene permanentemente la sonrisa tan grande y los ojos tan brillantes y grandes. Eso significa, desde la etimología griega. ¿Sí? Y si hubiese sido una niña que fruncía los ceños permanentemente, esta niña va a ser pensadora. Por lo tanto, lo voy a nombrar Sofía. ¿Qué quiere decir? Conocimiento. ¿Símbolo de qué? De la seriedad, pero de la, diríamos, sensatez y sobre todo de la justicia, ¿no? Vaya, a los 20 años, Sofía, que le parece tan, diríamos, coherente ese significado y no tiene ningún prejuicio. Entonces, ¿resultados de qué? No es necesario que exprese y nosotros sepamos leer los signos que manifiesta, digamos, ese movimiento, ¿verdad? Entonces, a eso lo llamamos el signo motivado. Barthes había descubierto eso, de que el signo no solo es arbitrario, sino también motivado, ¿sí? Y ustedes ya están leyendo, ¿verdad?, la carta robada, y van a ver a Dupin, que va a ser uno de los hombres que, por motivación, ¿cierto?, va a empezar a colocar los nombres a las cosas, ¿no es cierto?, porque corresponden así. Por tanto, por ahí se descubre. Muy interesante. El día de mañana tienen. Seguro otros ni han leído, pero por favor, ¿sí? No lo digo porque tiene que ser una competencia. Agarren y sepan estudiarlo, ¿sí? Estudienlo, lo que realmente sopesa, ¿no? Todos los acontecimientos que recorre, sobre todo el buscador de esta carta, ¿ya? Bien, entonces pasamos a otro en esta introducción. Barthes, ¿cierto?, asegura que la sociedad en sus formas institucionales, iglesia, matrimonio, vestimenta, trabajo, son toda una naturaleza, dice, ¿no? Asegura que la sociedad en sus formas institucionales, ¿cierto?, son una naturaleza. Compañeros, nos hemos institucionalizado. Al decir institucionalizado, nos hemos acostumbrado a vivir de una manera y creemos de que por la ritualidad, por la costumbre, por el modo en que vivimos, así como los animalitos, vamos a vivir nomás. Miren cómo es la jubilación. Llega un momento en que papá trabaja, van a trabajar ustedes, hay un momento de que dicen, ya he pasado los 50, 60 años, ahora, ¿qué me toca? Jubilarme. ¿Eso qué implica? Hemos entrado en la regla del discurso del capital, así como una herramienta vieja que ya no sirve, de desahucias. El jubilado en este mundo, ¿qué cosa es? En el capitalismo es desahucio. Es, en otras palabras, herramientas o fierro viejo, como dicen, que le pesa, porque no produce, ¿cierto?, plusvalía, no se produce. ¿Quiénes se producen, compañeros? Y producen la gente joven. Desde jovencitos, 14 años hasta los 40, cómo les explotan. Y desde esa edad para más adelante, ni trabajo existe. Y se necesita ahí la sensatez de la ley para decir, señores, ¿cierto?, no podemos poner en desigualdad, ¿cierto?, el mismo sistema de la economía, el mismo sistema de la explotación, te está haciendo diferente. ¿Para qué?
para que la ley solo sea para unos cuantos, ¿no? Entonces, y es ahí donde descubre que, por ejemplo, ese tipo de proceso, ¿cierto?, de institucionalidad, nos institucionalizamos tanto y seguimos repitiendo la ritualidad del capital, ¿cierto? Como mito. La televisión ayuda a eso, ¿cierto? Debería existir, yo digo, ¿cierto?, programas de ancianos muy interesantes, conductores de la misma forma, que hagan lo mismo que hacen los jóvenes, que bailen sus músicas, etc. Podría ser más integral de todo el sistema de la comunicación, pero resulta de que solo hay gente joven, y solo hay gente joven, y a los niños que quieren participar, ¿cierto?, les prohíben, y hay prohibiciones por diversos hechos, por también protección, y también, diríamos, por riesgos que corren, ¿no? Pero, por otro lado, también deberían ser tutelados. Hay muchas cosas que necesitamos pensar a lo de Barthes. Dice lo siguiente, miren, las ideas del lenguaje, ¿cierto?, son naturales. Nada hay de natural en la religión. No es natural, en otras palabras, lo que se ha formado en la religión, que uno adopta. Y en el estado civil, o sea, si eres casado o soltero o divorciado, viudo, no sé. O sea, ¿quién ha inventado eso? Todo eso se cuestiona. Ni en los logros académicos. Compañeros, díganme doctor. ¿Sí? Eso siempre me voy a recordar, compañeros. Díganme doctor, sin serlo. ¿Quiénes hacen eso, compañeros? Hasta ahora el prejuicio de los abogados y los médicos. ¿Sí? Eso sí deberíamos descolonizar. Compañeros, el abogado no es, si hay por acá algún abogado, disculpas, pero voy a decir la verdad, ¿sí? Los abogados no son doctores, no salen con el título de doctor. El doctorado es toda una disciplina, digamos, más allá, diríamos, del pregrado, ¿no? Es de formación en algún acápite de dominio, digamos, de conocimiento, es la experticia. Docto, ¿qué quiere decir? De ahí viene sabio en un determinado campo, de ahí viene doctor, pero se hacen decir doctores, ¿sí?, que salen de un quinto, sexto año, defienden la tesis, dígame doctor, ¿sí? Están firmando como doctores. Los primeros que hacen falsedad ideológica son ellos. Debería procesarlos a toditos, compañeros, si somos tan rigoristas en eso. Están firmando sin serlo. Es más, incluso alguna vez, ¿cierto?, vi que firmaban, ¿cierto?, candidato a doctor, ¿sí?, como si esos logros académicos, ¿cierto?, te formaran. Una construcción social, ¿sí? El médico, para ascender socialmente, tiene que hacerse decir doctor, tiene que hacerse, en cierta forma, miren, la sociedad va sesgando también, ¿cierto?, y también privilegiando en estos logros académicos que Barthes empieza a criticar, ¿sí? Muy interesante, te deshumaniza de ser don Pedro o Pedro simplemente, ahora dígame doctor Pedro, le pone, ¿no es cierto? Y esos logros que adiciona, ¿cierto?, es lo que Ernest Cassirer diría, ¿no? El hombre se vuelve cada vez más, ¿cierto?, opulento en el símbolo, simbólicamente se presenta en la sociedad, se le da el lugar, ¿verdad? Es interesante esto, ¿no? Miren, no solo se acumula dinero en el mundo, sino lo que Pierre Bourdieu diría, se acumula también, ¿cierto?, capital simbólico, capital cultural y capital social. ¿Qué es ese capital social? Las personas que tienen mucha muñeca logran ingresar a su papito, su padrino, su tío, su familiar, se ha vuelto simplemente, y eso es a la vista del conocimiento nuestro, ¿sí? En desmedro de qué? De nuestras capacidades y esfuerzos. ¿Y dónde está lo justo? Nosotros más bien somos los que fomentamos
lo injusto de una sociedad. Somos los que agarramos eso, no soltamos y pedimos justicia, cuando en realidad todo es producto de nuestro tipo histórico de relaciones. Eso es lo que hay que empezar a trabajar, sobre todo en el campo simbólico de relaciones, etc. Si tienes títulos, si tienes premios por aquí, por allá, es una persona reconocida, ¿sí? Puede servir, en cierta forma, tu criterio, etcétera, etcétera. ¿Sí? A diálogo a Panamericana, ¿quiénes van? Los fastinkers, los de siempre, como no hubiera otras personas que se están gestando, diríamos, en el discurso del saber, de la opinión pública, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo es nuestro mundo. Y es eso lo que empieza a denotar él para estudiar. Hay muchas cosas que, ¿cierto?, por institucionalidad hemos tomado. Por el contrario, dice, los signos que nombran los hábitos, ¿cierto?, son construcciones sociales, ¿sí? Y solo tiene sentido en la sociedad en la medida en que significa. Medida en que significa, así como la ropa del coronel, ¿verdad? Parecen tanto, se parece el soldado raso con el general, se parecen tanto porque utilizan ambos uniformes. Pero ¿qué les hace distintos? ¿Qué les pone en jerarquía? A ver, ¿alguien me dice? Experiencia, los grados. Los grados, ¿verdad? Ahí tienen las basitas, si son suboficiales, si son oficiales, ¿cierto?, las estrellas doradas, oficiales superiores. Por lo tanto, los rasgos, ¿no es cierto?, de las jerarquías empiezan a surgir a partir de eso. Un error, ¿cierto?, ¿cierto?, se cree usar la palabra natural cuando se quiere decir socialmente aceptable, moralmente deseable. Entonces, es un error, compañeros, pensar que todo es tan natural. Bueno, salió doctor, y hay que decirlo doctor, y hay que, ¿no es cierto?, obedecer a lo mejor, qué sé yo, su ritualidad, etcétera, etcétera. Cuando en realidad somos iguales. Lo que pasa, son constructos como eso, se han ido construyendo socialmente. Sus obras, a ver, un poquito vamos a hablar. Roland Barthes, de origen francés, en París, todo su imperio de conocimiento empezó a ser en París. Amigos de su época, Julien Algirdas Greimas, otros como Jacobson, obviamente devenidas de otras escuelas de pensamiento como la escuela de Praga, ahí Julia Kristeva, que viene del formalismo ruso, van a empezar a formar una escuela de pensamiento en París de la época de los 40. ¿Por qué París? ¿Sí? En cierta forma, en los 60, los 70, se traduce un satélite, lo llamemos, ¿no?, de la París en el mundo, compañeros. En América Latina surgió la segunda París. ¿Dónde era eso en América Latina? Buenos Aires. O sea, es una herencia muy interesante de la cual sale, por ejemplo, pensadores como, ahí tenemos Eliseo Verón, ¿no? Por ahí tenemos estudiosos que desde la literatura de Borges han ido rescatando todo ese puente de la semiología, sobre todo parisina. No crean, compañeros, de que París solo ha sido lingüística, psicoanálisis y marxismo cerrado así, ¿no? Es una escuela de pensamiento que empezó a leer todos los acontecimientos que se gestan, sobre todo en la literatura del mundo, y especialmente en Latinoamérica. ¿De quiénes se van a alimentar, sobre todo? Es de la literatura de Jorge Luis Borges, luego de la literatura mexicana de Octavio Paz en México. Y por ahí, ¿cierto?, en su posterioridad seguramente tiene bastante, digamos, eco. Ahí tenemos a Julio Cortázar,
Y bueno, Vargas Juan, Llosa, Lick. ¿sí? Sí, también, pero más en el campo del periodismo ya se da los posteriores, ¿no? En los 80, los 90, como ahí tenemos el colombiano García Márquez. García Márquez, sí. Entonces, miren, ellos ya no están en la semiótica, pero quienes se van a alimentar sobre todo del pensamiento literario latinoamericano van a ser ellos. Miren, por no decir de que nosotros también somos el espejo de eso. Y muchos dicen, son teorías europeas, para ellos sirven. No, no es tanto así. Sí, hay muchos escritos que Jorge Luis Borges, por ejemplo, escribió, a ver, el Aleppo, ¿no? Unos cuentitos muy interesantes respecto de, a ver, yo lo leía, un pasajito de Los Teólogos se llama, un cuentito pequeño de unas 4 hojitas así, son los cuentitos así en el Aleppo, digamos, ¿no? Dice, cuando estaba viajando, dice, ¿no? En un bus en Buenos Aires, rápidamente, dice, una persona ingresa, rápidamente cambia, dice, del griego, ¿cierto?, al español. Y para hablar, ¿cierto?, con otra persona, a un lenguaje tan sutil que vendría a ser, digamos, el inglés, así. Pasa, cómo salta de idioma en idioma, de acuerdo con quienes está en contacto. Por tanto, habla, ¿cierto?, de la amplitud que es el lenguaje en ese mundo, lo llamemos poli, ¿cierto? Poliedriático, algo por ahí lo llaman, ¿no? De muchos rostros, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos a lo mejor ese fenómeno en las ciudades grandes, ¿cierto? Hay mucha migración, hay mucho contacto, el turismo parecen ser los nuevos contactos de las guerras, ¿no? Antes de las guerras, las tomas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy los paseos, las visitas, ahí tenemos los forasteros, etcétera, que vienen simplemente a conocer el Salar de Uyuni, pero no vienen solo para llevarse la impresión, vienen y dejan también una impresión, imprimen algo. Por lo tanto, por lo menos nosotros nos preocupamos en querer, ¿cierto?, aprender su inglés, su forma de vestir, su forma de admirar. Quizás hay muchos elementos. A eso lo llamamos nosotros sociedades cosmopolitas. La cosmópolis, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, también el elemento de estudio en Roland Barthes, sobre todo en el trabajo de mitologías, ¿no? Un primer libro, ¿sí?, que en 1957 escribe Barthes, sostiene que el catch, ¿no es cierto?, es la actividad popular y no intelectual. De lo popular, podemos decir, nace el espectáculo. Toda actividad popular, compañeros, te va a llevar al espectáculo, ¿cierto? Corrida de toros, no sé, pues hay tantas cosas, ¿no es cierto? Hay que, incluso en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿cierto?, el teatro popular, etcétera, el espectáculo, todo lo grotesco ahí, etcétera. Y lo no intelectual, ¿no es cierto?, sobre todo de los relatos, viene a ser la novela. Y sí, para él va a empezar a describir una cosa, compañeros. La novela es el invento, así como la tecnología, ¿verdad? En los 80 las máquinas automáticas aparecen por primera vez y aparece la música tecno, ¿verdad? Todo automático tiene que ser. Hacen cantar a los robots, el viaje a la luna, los marcianitos parecen ahí estar, unas músicas, ¿no es cierto?, tecnotrónica aparece, así. Y de la misma forma la literatura, ¿cierto?, la novela ha sido producto del capitalismo, ¿sí?, de ese tiempo. Es otra tecnología. No existía la novela, ¿sí?, sino a partir, diríamos, de su desarrollo del capitalismo. Es una forma de un formato que es producto de, ¿sí? Entonces, los libros no crean de que ha venido por arte de los locos literatos, nada por el estilo, sino son formatos que han respondido también al desarrollo, ¿cierto?, de un determinado tiempo, sea a lo mejor la modernidad,
por ahí el nacionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sus temáticas. Y se representa como actuación, decimos, ¿no? Y se usa los signos como creación, siendo que no tienen un contenido real. Es decir, la actuación, esta palabrita, ya es una ficción que, ¿cierto?, sencillamente no tiene un contenido real. Y todo lo que no tiene un contenido real se vuelve ideológico. Como nos mienten los políticos, todo es, su discurso es ideológico, ¿sí? E idolón, que no tiene materialidad, en otras palabras. Te dicen, vamos a nacionalizar, vamos a hacer esto, estamos pagándolos. No tiene asidero cuando en realidad no te pagan, sino están sacando de tú mismo ahorro. Mamá, papá han dejado en el banco no sé cuántos pesitos, ¿cierto? Y el gobierno saca de ahí, levanta mediante unas leyes, todo eso mismo nos están pagando y nos hacen creer realmente que ellos son los gestores, como unos dioses que nos están, ¿cierto?, emplazando un futuro, etcétera, cuando en realidad no nos damos cuenta cómo se opera, ¿no? Diríamos, este discurso de la economía en una sociedad del mercado, en una sociedad del capital, en una sociedad donde aparece pues un dios que se llama el dios dinero. Sí, el dios dinero ha cambiado todo, compañeros, hasta los sentidos sociales. El amor es, a ver, en cierta forma, el amor se ha vuelto comercio. Y tú me amas y yo te amo. Y si no me amas, no te amo, pues así de simple. Vaya. Pero, ¿dónde están esas sociedades del espíritu, del don, donde todavía podemos recobrar todavía? Encontramos todavía en la familia, hay madres que, a pesar de todo, no niegan ninguna dádiva, y no lo hacen porque están a la expectativa de que ustedes tienen que devolver, no, lo hacen por cariño, por ese don de querer ver bien, simplemente con el hecho de que ustedes estén muy exitosos, se van a sentir bien. Y creo que a todos nos pasa eso. Aquellas personas que las queremos tanto, suficiente que estén bien, nos sentimos también bien. Somos el espejo y el reflejo de lo que queremos. El mundo del deseo es eso. Pero bueno, faltaría explicar cómo ha corroído la moneda cuando entra ahí, el dinero, ¿cierto?, se sobrepone sobre este tipo de relaciones, ¿no? Interesante. Sus producciones, hay muchos, de los más importantes. El grado cero de la escritura, compañeros, léanlo, se refiere sobre todo a la escritura de la prensa obrera en Inglaterra, y la prensa sobre todo burguesa y obrera, como a partir de esas escrituras, ¿cierto?, hablan obviamente de unos intereses, pero sin embargo aquí le pone en cuestionante, diríamos, esa figura de la prensa tiene que ser, decimos, imparcial. ¿De verdad tendría que ser imparcial? Sobre todo el periodismo norteamericano, que es muy exitoso en cierta forma, y, en su técnica, en su forma de abordaje, etcétera. Resultado es de que en el grado cero de la escritura encuentra, ¿cierto?, el grado cero de la escritura, de que la redacción en un estilo a lo mejor no de tomar parte por las y por los, ¿no es cierto?, habla sobre los términos neutros. Son los que más podrían incorporar y aglutinar, diríamos, ¿cierto?, el sentido. En vez de decir las mujeres y los varones, los bolivianos, ¿cierto? O lo boliviano, digo, ¿cierto? En cierta forma aglutina ambos y por lo tanto el grado cero de la escritura, ¿cierto? Es eso. Posteriormente, en los estudios que van a seguir a los barthianos, aquellos que sobre todo trabajan
el tema de la imagen, hablan, para el análisis necesitamos entrar en el grado cero de la imagen. ¿Cuál es el grado cero de la imagen? ¿Cierto? Aquella imagen que no está corroída de ideología. Desde el momento en que la imagen, ¿cierto?, es sesgada a partir de una toma, cortamos la imagen en un sesgo y resulta de que ya ha dejado de ser grado cero de la imagen, ¿no? Interesante para los camarógrafos, para los fotógrafos, etc., ¿no? Otro, elementos de semiología. Elementos de semiología para nosotros representa un libro que hace referencia sobre todo a la creación de los signos, ¿ya?, sobre un determinado contexto social. Elementos de semiología habla sobre qué es el significante vacío, qué es el significante del significante, qué es, diríamos, la significación del significado. Por ejemplo, el estilo, ¿qué vendría a ser? Tenemos un estilo de hablar, de bailar, etcétera, etcétera, al estilo de Luis Rico, digamos, ¿no? Quisiera seguir ese estilo. Es duro, sus canciones medio serias, pero muy, muy profundas en el sentido de hablar, ¿sí?, hablar de lo cotidiano. Es un poeta bien duro y a lo mejor uno de nuestros trovadores que a lo mejor van a seguir otros. Y me gustaría entrar a lo mejor con su estilo, que es el significado ¿cierto?, de su significación, es el estilo, ¿sí? Entonces, así va empezando a establecer unos conceptos y da, ¿cierto?, por entendido de que hay todo un sistema, ¿cierto?, para representar el modo como el lenguaje se va moviendo, sea en la noticia, sea en el escrito de un reportaje periodístico del periódico, en una crónica, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un lector, siempre ha trabajado sobre todo en el campo de los medios de comunicación, la televisión y la cultura, el sistema de la moda. Sabemos muy bien de que el sistema de la moda, otro libro que en París, ¿cierto?, ha sido y es hasta ahora toda una tradición, sobre todo en el desarrollo cultural de la moda. Las mujeres modelos han venido a partir desde esas improntas, ¿no? Las mujeres Barbies, etcétera, etcétera, que imponen en cada determinado tiempo, podría ser un determinado, ponen a lo mejor al servicio del conocimiento, ¿no? Una moda, pueden ser de calzados, de ropa, de vestido, etcétera, y por lo tanto estudia a partir de las revistas de moda, ¿no?, cómo la moda tiene mucho que ver, compañeros, con el mito. El mito se hace tan vigente, ¿cierto?, en esas fastuosas, diríamos, veladas y desfiles de moda, ¿ya? Entonces, estudia como un sistema de comunicación también y semiológico. Significa, compañeros, cómo es la combinación, las oposiciones, los colores, etcétera, etcétera. Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿Aún continúa en la primera diapositiva? ¿No ha cambiado? No, no, licenciado. Ya, yo creo que me voy a salir y de nuevo vamos a poner como la anterior. ¿No cambió nada ahora? Ahora sí, Lick. Ya, de Ahora nuevo sí, vamos a compartir. Nos quedamos acá. ¿Sí? En sus obras, ¿sí? ¿Se puede ver, compañeros? Ahora sí, gracias, Lick. Muy bien, por hacerme notar. ¿Y por qué no me hicieron notar, compañeros, la anterior? Esta, ¿no? En mi caso, licenciado, pensé que era mi celular, pero sí, un jalón de orejas para mí. Sí,
Si hay algo, ¿no es cierto?, que a lo mejor. Ya, bien. Entonces, en las preguntas a lo mejor podemos empezar a reforzar, ¿sí? Sus obras, ¿no es cierto?, más importantes. Aquí tenemos S sobre Z. ¿Y qué es S sobre Z? Creo que en la película, ¿no? Zona Sur, pero es al revés. Z sobre S, ¿no? Este es S sobre Z. Es una historia, ¿cierto?, que habla sobre Zambinella. ¿Quién era Zambinella? Habla sobre todo de cómo la pasión, la seducción, son órdenes muy poderosos. El poder de la seducción, ¿cierto?, y del engaño en Zambinella es esto. Cuenta sobre todo de que Zambinella era una mujer, ¿cierto?, que solía ir a cantar, era de los espacios públicos, ¿no?, parisinos de la noche. Y bueno, pues cómo confundía sobre todo a mujeres y hombres. Era tan bella Zambinella, bailaba, pero su baile representaba de que tenías que a lo mejor recogerte con la mujer que gana ese premio, digamos, de ser, ¿no es cierto?, el hombre que se le ganó a lo mejor a la mejor bailarina de esto. Y resulta de que en esta relación, y así lo llama, ¿no?, en el momento en que un hombre solía estar con Zambinella, la desnudaba, etcétera, etcétera, para entrar, diríamos, en un tipo de relación sexual, etcétera. Resulta de que era un hombre. Zambinella se representaba así, y cómo el hombre busca la sexualidad en otro hombre, dice, ¿no? Y ahí empieza a hablar respecto de cómo la forma erótica, los modos de los deseos, en cierta forma son también seducciones, igual que el poder, lleno de engaño. O sea, el engaño está por doble partida, ¿no? No sabemos realmente qué es la seducción, y eso viene sobre todo en el modelo de la publicidad, y por otro lado también en el poder. ¿Qué poder no te engaña? Y Barthes dice, no es porque el político se vuelve así, sino porque juega su propio juego. El poder es eso. En otras palabras, el poder te hace bailar. Y por eso se corrompen todos los políticos, porque el poder tiene su propia regla. O sea, es político, pues dicen. ¿Y qué es lo político? Es que la regla del poder suena y juega con eso. Tienes que hacer eso. Si no, ¿cierto?, no es que no seas político, dejas de hacer política y por lo tanto dejas de ser lo que eres. Por lo tanto, es de vida o de muerte, diríamos, ¿no? Y cómo en el sexo y en el tipo de relación de la seducción de una artista que es Zambinella, ¿cierto?, entra sobre todo este modelo, ¿cierto?, que pasa y abre al placer del texto. Y otro libro que escribe, Placer del texto, dice que hay que leer así como hacemos el amor, dice, sentir el placer, dice, ¿no? A partir de ello, cómo se juegan los metalenguajes, los significados del significado, ¿no? A partir de ello, bueno, pues el imperio de los signos, también que viene a ser los modos de articular, diríamos, modos de decir, modos de operar a partir del uso de los términos, las palabras, las costumbres, etcétera. Bueno, este libro es el que menos lo he trabajado, El imperio de los signos, porque es un libro grueso, pero sin embargo, sí, por sus abordajes más, digamos, de prolegómenos, ¿cierto?, que había leído yo una parte nomás, un capítulo, alrededor de unos 6 capítulos, creo, ¿no? No son capítulos así, sino partes, ¿no? Entonces, todo alude sobre todo a un trabajo muy interesante respecto del análisis
de la cultura, análisis de los signos en la cultura, más allá de los medios de comunicación. Por lo tanto, él es quien a lo mejor proyecta el estudio de los análisis de los lenguajes al sistema de la moda, ¿sí? Es decir, la ropa se puede y habla así como la gramática de los medios de comunicación. No solo te hablan los medios, sino te muestran, ¿verdad? Y parece tener mayor argumento en ese sentido. Te dice, ¿cierto? Hubo un vuelco. Cuando la radio te dice, nosotros nos imaginamos cómo ha sido ese vuelco. Sin embargo, cuando en la televisión hubo un vuelco y te la muestran encima, parece el argumento tan fuerte en la imagen, ¿verdad? Por lo tanto, resultados de que a ese tipo de análisis va a aludir sobre todo de que ese argumento fuerte resulta de que es todo un mundo de espectáculo, mundo de te doy lo que te gusta, pero solo te muestro, no te dejo tocar, como dicen, ¿no? Los grandes supermercados, todo te muestran en los ambientes, ¿verdad? Hay las chompitas, los calzados. ¿Quieres tocar? No, prohibido tocar, están embolsados, están con el vidrio, etcétera, ¿no? Ahí incluso dice prohibido tocar. Ahí está el precio, tan frío, pero cómo es de seductor. No, quiero, ¿no? Entonces, resulta de que es así. Nos dan un poquito, ¿no es cierto?, de mensaje. Bueno, no se toca la noticia, igualito, una mercancía. Y es eso lo que trata de trabajar, sobre todo los análisis del sistema de la moda y también los alimentos, los regímenes alimenticios, ¿no? Esperemos un poquito llegar en una segunda clase mañana, ¿sí? Por ejemplo, hablar sobre el sistema, ¿cierto? Y su significación, los sistemas, en este caso de los menús, ¿sí? Él empieza a trabajar muy interesante en la arquitectura también, en los modos como las casas se construyen bajo un tipo de pensamiento paradigmático. Entonces están ordenados por el lenguaje nos está ordenando, nos está haciendo hacer y nos está haciendo decir. Bueno, hay mucho y por lo tanto ha sido muy estudiado hasta ahora, es bastante estudiado y leído. Roland Barthes ha dejado bastante escuela, decimos escuela, seguidores que están produciendo textos, interpretaciones, investigaciones a partir, digamos, de esta lógica. Obviamente ya desde la combinación de otros estudiosos más contemporáneos, pero no deja de ser tan importante Barthes, sobre todo por su agudeza y estudio que ha hecho sobre todo en el tema del relato. Todo cuenta, compañeros, todo. La comunicación es un cuento. Y hay sociedades que no se hablan sino por cuentos, completito te cuentan. Hay sociedades que se comunican con cantos, ¿sí? Y las sociedades amazónicas son eso, sociedades que se cantan, ¿sí? Cantan, su tristeza cantan, compañeros. Y por tanto, resulta de que había sido todo ese relato, y el relato hay que estudiar como estructura de significación, ¿ya? Bien, nos vamos de su obra al análisis del relato, ¿sí? A ver, creo que hay personas que están tocando, sigue la puerta. Ya. Un momentito, a ver. Ya. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Me acompañan? ¿Sí? Sí, Lick. Sí, listo. Muy bien, no se van a dormir. Ahí les estoy sintiendo que el análisis del relato. Ahora sí, compañeros. Para Barthes vamos a ir a la parte técnica. Y hemos hecho un poco de historia, también una relación conceptual, sobre todo cómo se ha ido comprendiendo la semiótica. Y bueno, un poquito tal vez falta la explicación del estructuralismo, ¿ya? Pero sin embargo, en su análisis del relato,
¿ya? Él dice, ¿cierto? Hay que sacar primero un corpus. A ver, para investigar, compañeros, ¿qué hacemos? Por lo general, las investigaciones normativas nos dicen de que debemos sacar una muestra de la población, ¿verdad? Hacemos un universo y sacamos una muestra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso nos dicen los profesores de metodología. De las 124 novelas, a ver, digamos, no sé, ahí la compañera, qué sé yo, María, está haciendo su trabajo, no sé, hay una novela turca que está pasando los 200, qué sé yo, los 200 capítulos. Voy a agarrar todos los 200 capítulos, voy a sacar una muestra, casi el 33%, ¿cierto? Voy a sacar su representación, una muestra. Por lo tanto, de esos 33%, ¿cuánto vendría a ser? Tengo que ver alrededor de, creo, alrededor de unas 50 novelas. Vaya, hartas novelas, demasiado. En cambio, Barthes dice, no, señores, eso es investigación normativa. ¿Y saben por qué? Porque Barthes dice, nosotros, ¿cierto?, desde la semiótica entendemos de que no se cuantifica aquí, ¿cierto?, el saber. Compañeros, el saber, ¿cierto?, cuantificado es manipulación. Al decir estadística, la estadística solo es una manipulación. ¿Por qué? Porque según la cantidad, ¿no es cierto?, de gente, dice, ¿no?, el MAS tiene mayor poder, porque hemos mostrado 1 millón de personas. Ahora la oposición va a mostrar 2 millones. ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene más cantidad? En acá no, señores. ¿Sí? El saber se mueve a partir del discurso. Aunque sean 10 pelagatos, pero el discurso es lo que le hace distinto. Ahora vamos a ver. Los positivistas dicen, ¿no es cierto?, en los análisis, la cuantificación, hay que sacar una muestra, ¿verdad? 200, no sé, pues, 60 novelas tengo que leer. Sin embargo, el semiólogo va a decir, no, señores, yo tengo que agarrar no tanto la cantidad de esos, lo que se cuenta, ¿cierto?, sino del otro tipo de cuento, la narrativa tengo que agarrar. Hay 2 tipos de cuentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Compañeros. Uno es el cuento de números, ¿verdad? La cantidad. El otro cuento es la narrativa, es la calidad, ¿verdad? Entonces, aquí, para hacer un análisis del relato, necesito agarrar un corpus, un cuento, en otras palabras, ¿cierto?, un acontecimiento, o digo, un cuento que tenga aconteceres ahí adentro, ¿sí?, sentires, ¿sí?, visibilidades, expresividades, ¿sí? Todo ese elemento, ¿cierto?, contiene un cuento. Por lo tanto, es eso lo que tengo que agarrar. Por lo tanto, voy a analizar el relato, dice él. ¿Sí? Y lo primero, como categoría de análisis, es la secuencia. Compañeros, si para nosotros va a servir como reflexión y como aprendizaje a la vez, sepan contar una noticia. Yo a veces quiero ver, ¿cierto?, pero cómo se han suscitado las cosas, no el hecho tanto, sino el acontecer, cómo se ha suscitado. Miren, hay bonitas secuencias que se hacen, bonitas historias del Titanic, por ejemplo. Alguna vez yo lo vi en History Channel, ¿sí? Salió estoy hablando hace unos 2-3 años, un documental muy interesante, y cómo narraba, ¿cierto?, que hacía el guión interesante. Miren, este es el hielo que cae. Hay una especie, digamos, de iceberg, ¿no? Iceberg, por el calor tantos. Entonces, su historia del hielo hace en realidad,
este se desprende y este es el que va a generar el desastre tan gigantesco de la historia de 1912, ¿cierto? Que ha destrozado el horizonte de la cultura del ser humano. ¿A partir de qué? Del derrumbe del Titanic, porque era igualito en la época de Babilonia. El hombre ha hecho, diríamos, la tecnología más grande, quería superar a Dios, ¿verdad? ¿Qué era eso? La Torre de Babel. Y bueno, pues sintiéndose el hombre más grande que ellos, esto vamos a hacer y vamos a alcanzar el cielo. Dios manda un castigo, destroza la Torre de Babel y confunde las lenguas, ¿verdad? Y el segundo desastre se dice que es el Titanic, ¿sí? Y en ese cuento que yo estoy describiendo, hace el reportaje que hace el autor, sale del desprendimiento de un hielo tan gigantesco en el norte, en los países nórdicos. Resulta de que ese iceberg se va formando, entonces se va aislando en 7 días, 20 días, 40 días va recorriendo, se va aislando más, ¿cierto? Donde a las travesías de los barcos, ¿cierto? Entra el iceberg, que se veía tan pequeño, pero era un gigantesco hielo al interior de las aguas tan frías del Atlántico Norte, ¿no? Y resulta de que hace una historia muy interesante. Luego hace una historia desde la fabricación del acero, qué tipo de acero, quiénes han sido los ingenieros, en qué tiempo han construido el Titanic, etcétera, y sale de partida tan bonito. No es como el Titanic romántico que nos comentan, ¿no? Y qué ansioso de poder ver cómo son esas historias hasta que, ¿cierto?, se dan, como dicen, ¿cierto?, el gran encuentro. Qué lindo, todo un acontecimiento de historias que saberlas, ¿no es cierto?, escribir. Es así, ¿no es cierto?, como la secuencia, dice, es tan importante para Barthes, ¿sí? Cuenten las cosas como acontecimiento y no tanto como hecho, ¿cierto? Sucedió esto, ¿cierto? Hay 2 vuelcos de el accidentado es una mujer, pero no nos dicen cómo ha sucedido eso, cómo ha empezado a surtir. Posiblemente el auto derramaba a lo mejor aceite, o sencillamente se tomó 2 cervezas, truchas por ahí, ¿cierto? O qué sé yo, o sencillamente estaba, no sé, pues peleado con su esposa y la preocupación hizo que el automóvil salga de control y, ¿cierto?, haga el accidente, ocasión. Miren cómo es un trabajo de investigación más riguroso, más interesante, más apasionante, ¿verdad? Entonces, la secuencia es esa, es una sucesión lógica de núcleos unidos entre sí, acontecimientos que van uniendo, ¿no es cierto?, por la relación de solidaridad, y estas siempre son nombradas, es decir, ¿cierto?, le ponemos nombre, ¿cierto?, al tiempo, al hecho, al suceso, por ahí, a los personajes que atraviesan esa historia, ¿cierto?, que obviamente tiene su efecto. Si no hubiese estado esta persona, posiblemente no hubiera ocurrido esto, como para poder decir. Y si no ocurre eso, se llama ficción. Compañeros, siempre tenemos quiebres. Están en la carrera de comunicación por un quiebre. No digan que han venido solitos así. Algo ha sucedido antes. Hay una historia muy interesante. Venimos por quiebres, compañeros. No es sencillo. Yo tenía que estudiar medicina, pero estoy haciendo periodismo. Y que me encanta. Me despertaron no sé, pues en un hecho que me conocí con un amigo, y resulta de que las escrituras, narrar ha sido tan interesante, donde parece tan sencillo hacer periodismo cuando en realidad es de compromiso, donde el mundo se viene contigo y tú fabricas el mundo para otras personas. ¡Qué lindo! No, pues me encanta.
Esa vez, si no hubiese conocido a ese amigo, no hubiese tenido el quiebre, por lo tanto no hubiese venido a estudiar ni comunicación, ni sociología, no sé, tal vez hubiera estado en ingeniería, hubiera estado haciendo, no sé, en la técnica, a lo mejor está pasando materias de, no sé, pues talleres de Micmac, ¿no? Que sea, soldadura de tantos, soldadura de tantos, etcétera, etcétera. Así hay materias técnicas como hay materias para nosotros como las lecturas. Estamos viniendo por quiebres. Bueno, hay muchos que piensan que la historia de nuestras vidas son tan lineales cuando en realidad están cargadas, ¿cierto? Como Martín Barbero dice, hay un espesor histórico en cada sujeto. Y las literaturas nos dicen, esa es la secuencia. Por ejemplo, aquí dice los términos fraude, tradición, lucha, contrato, seducción, etc. Detallan microsecuencias y se traducen en metalenguajes al interior del relato. ¿Sí? Es decir, dentro de una, vamos a decir, historia pequeña de términos, ¿cierto? Hay vamos a decir, relatos, microsecuencias pequeñitas, ¿cierto? Y lo ejemplificamos en este cuadrito, ¿no? Ya que leer es nombrar, escuchar no es solo percibir un lenguaje, sino también construirlo. O sea, aquí venimos, miren con esto. Ofrecer es todo un acto. ¿Qué es ofrecer? Seguramente es extender la mano, mirar seductivamente, a lo mejor con una petición, estamos ofreciendo, ¿cierto? Es acercarse, hablar, ¿cierto? Tratar de fundamentar, argumentar, es eso, ofrecer, todo un acto, ¿verdad? Pero por otro lado también, ¿cierto? Prender, ¿qué es? ¿Cierto? Es algo que podemos colocar en algo, utilizar la fuerza, etc. Hay micro secuencias al interior de ello. Acercarse, ¿qué implica? Moverse, levantar el pie, asomarse, mirar, hablar. Eso es acercarse. ¿Te has acercado para declararte? No, tenía miedo y por tanto no se ha logrado este punto, ¿verdad? Uno se prepara 2, 3, 5 días y resulta de que solo palpita el corazón y nunca se decide, ¿no? Historias así de jóvenes, de, como dicen, amores nuevos. Es eso lo que cuentan incluso nuestras propias historias de amor. Hay mucha lectura que, bueno, nos habla por lo general, ¿no? Como humanos, aquí en la China o bien, no sé, en otro tipo de culturas. Aceptar, ¿qué implica? Es la posibilidad, ¿cierto?, de hacerse eco, es en cierta forma la expectativa que tiene uno, por eso acepta, pone en la expectativa de espera algo, vivir con esperanza es interesante, ¿cierto? De que la religión nos da esa posibilidad, ¿no? De, no sé, de esperanza, pero nunca llega a terminar eso. La famosa promesa, ¿no es cierto?, eterna, la promesa de la venida de Cristo, ¿sí? Alguien decía, que es un filósofo argentino, Mario, no recuerdo el nombrecito, el apellido es medio alemán, ¿no? Dice, ¿no?, en un cuento, no nos conviene, dice, que llegue Cristo. En una comunidad están reclamando, hay tanta injusticia, ¿no? Cristo llegó, ahí está caminando Cristo. Y la gente dice, ¿cuándo va a venir Cristo? Por lo menos para salvarnos de toda esta injusticia. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Les dice a las mujeres, a los hombres, le miran como loco. ¿Qué le dicen? No, ¿usted cómo va a ser Cristo? Cristo, ¿no es cierto?, tiene que llegar, eso dice la promesa divina. Claro, no nos conviene, ¿cierto?, que llegue, sino es la esperanza que nos damos así,
cierto? Como en el mito de Penélope, ¿no? Esa canción del mito digamos, Edipo Rey, ¿no? Se aleja de su querida amada, del amor, como lo tensiona en la vida y en el tiempo. Espérame, esa esperanza que dice, ¿no? Igual que Cristo. Resulta de que voy a venir. Es a mí lo mismo, compañeros. Voy a volver dentro de un año. Estoy en la guerra, en otras palabras. Era el guerrero, era héroe. Siempre se ha trascendido el hombre como héroe, ¿no? Las guerras, las historias de las guerras nos hablan eso. Y la mujer que le dice, bueno, vas a ir. Yo voy a empezar, ¿cierto?, a tejer este atuendo, esta chompa, diríamos, ¿no? El día que voy a terminar de tejer, me voy a casar, dicen. ¿Y qué hacía la mujer en el día que tejía? Avanzaba y hasta por terminar en la noche destejía, porque se daba la intención y se daba la esperanza de que voy a aceptar. Eso viene de la esperanza. Y nunca viene, pasó, ¿cierto? 5 años, 7, 10, 20, 30 años. De ahí viene, ¿no es cierto?, de ese mito, esa canción Penélope, ¿no? ¿Sí? De Montserrat, parece, sí. Es interesante. Y por el argentino Diego Torres, ¿no? Es replicado, por visto a cantar. Penélope, con sus ojos de piel, mano. La mujer se ha envejecido, esperando el amor de su vida. ¿Sí? Interesante, viene del mito, compañeros, ¿no? Todas las palabras vienen del mito. Fumar, ¿qué implica? Levantar la mano, encender, qué sé yo, la cerilla, empezar a fumar, levantar la cabeza, nos hace actos, ¿no? Rechazar, desde los, a lo mejor, desde las miradas, ¿no? Empezamos a resistir, etcétera, etcétera. Hay muchos actos que al interior de solo este nombre nos está llevando a unas microsecuencias de actos que son alternativas a esto, lo llamamos libertad de sentido. Si tenemos la posibilidad de armar creativamente muchas cosas a partir, digamos, de nuestras fuerzas y voluntades, ¿no? Secuencia. La secuencia, ¿cierto? El saludo es una función. A ver si tendemos en esto. Tender la mano, apretarla y soltarla. Todito este proceso es un saludo. El saludo implica dar la mano, apretarla, soltarla. En muchos casos un abrazo, un beso, un adiós. Todo ese gesto, ese proceso, el saludo implica, ¿cierto?, movimientos de microsecuencias. En un sentido general designa encuentro, dice, ¿no?, cuyas acciones son detalladas. Acercarse, detenerse, suspirar, saludo, interpretar, son microsecuencias, como hace un momento decía. Se trata de una jerarquía que pertenece al nivel funcional, es decir, te hace funcionar. Pásame agüita, hija, ¿no? ¿Qué va a hacer? Seguramente va, toma la copa, mueve la jarra, etcétera, lo llena de agua, camina y te hace llegar, extiende la mano, etcétera. Todos esos actos, ¿no es cierto?, son microsecuencias que el guionista sabe muy bien destacar en el modo de hacer su relato, sobre todo en el guión. Digo, se acerca con el ceño fruncido y la mirada dura, y la mirada fría, que, ¿cierto?, posiblemente tiene algo que decir a alguien. Es así como se comporta esta mujer todas las mañanas. Vaya, está describiendo todo ese escenario. ¿Y de dónde traigo, compañeros, todos estos ejemplos? Sobre todo de Umberto Eco, del libro, de esa novela tan fabulosa, El nombre de la rosa. ¿Sí? No puedo
me siento impotente simplemente decirles, ¿cierto? Léanlo. Me siento impotente de hacerles leer para tomar, digamos, parte de nuestra currícula y contenido, pero me gustaría realmente de que les siembre una curiosidad, sobre todo esta novela, porque es teoría del signo y a la vez teoría de la comunicación. ¿Quién no ha leído ese libro siendo comunicador? Creo que es como, no sé, es como decir, como preguntarle a un médico, ¿usted ha leído anatomía? ¿Usted sabe anatomía? Todos tienen que saber, compañeros. Interesante el libro, ¿sí? El nombre de la rosa. Secuencia, seguimos, ¿ya? El saludo es una función, tender la mano, apretarla, soltarla, en un sentido general, lo mismo que les decía, ¿cierto? Cuyas acciones son detalladas, acercarse, etcétera, etcétera. Un saludo es una función, ¿cierto? Aquí se me ha colado, compañeros, esta diapositiva, lo que expliqué estaba. Y en el análisis y lectura, sobre todo del relato, hay 3 acápites que hay que recorrer, que ustedes lo pueden hacer, compañeros, en un análisis. ¿Ya? Y es lo siguiente, hay 3 elementos que hay que leer, sobre todo en un cuentito, en un corpus. El corpus no voy a decir que es un resumen, tampoco es una sinopsis. El corpus tiene una naturaleza, digamos, de ser un término más cercano a ustedes, es un relato, ¿sí? Es un cuento, ¿cierto? En el sentido de Greimas vendría a ser actancial, cito. Así un cuentito pequeño. Hay un sujeto, ¿cierto?, que busca su objeto, cuyo dueño lo tiene destinado para alguien. En esa relación, alguien ayuda y alguien perjudica la consecución del objeto del deseo. Esa es la estructura del cuento, que Greimas lo llama corpus, pero en Barthes lo vendría a ser, no es una sinopsis, tampoco es un resumen de todo lo que estamos hablando. Es una condensación, así esa es la palabra, ¿sí? Es una condensación de un texto, la Caperucita Roja, condensadamente en una frase. ¿Qué es lo que ha hecho? Ustedes van a saber condensar, no van a saber resumir, tampoco van a hacer, qué sé yo, corte directo, como siempre, ¿no es cierto? Lo llaman la sinopsis, ¿sí? Van a hacer, ¿cierto?, una condensación, o sea, de lo espeso que es, ¿no es cierto? Lo van a volver más liviano, más liviano, digamos, y por lo tanto lo elemental empieza a manifestarse ahí, ¿sí? Que no pierde su sentido en ese caso. Entonces, es eso lo que tenemos que analizar. 1, en lo lógico. 2, en lo lingüístico. 3, en las acciones. En lo lógico, tengo el textito, se trata de reconstruir la sintaxis de los comportamientos humanos utilizados por el relato, ¿sí? Al decir sintaxis, ¿qué estamos haciendo? Todos los elementos, ¿cierto?, de los comportamientos humanos tendrían que tener, ¿cierto?, correlación. No puede ser primero que ya era, qué sé yo, joven la mujer y resulta de que está naciendo al final. No, hay una ilógica, ¿no? Tiene que haber, ¿cierto?, una sintaxis lógica, ¿cierto? Tiene que haber una coherencia. Eso comúnmente lo llamamos nosotros sensatez. Sensatez es el sentido común. Hay una lógica, hay una racionalidad. No puede salir el sol, ¿cierto?, en la noche, ¿sí? No puede volver
hombre al útero, a ser bebé. Siempre estamos envejeciendo, hay una sensatez en eso. No puede el agua ir hacia arriba, ¿sí? Es ilógico. Hay muchas situaciones que la sensatez no se ha vuelto por el sentido común, y el sentido común es la regla, ¿cierto?, del hábito. Por hábito, compañeros, hemos aprendido a aceptar cierto tipo de comportamientos que suelen suceder, ¿cierto? Uno tras otro, etcétera, etcétera. De ahí, ¿no es cierto?, la lógica trata en el relato de esa manera. No haber contradicciones en eso. En lo lógico está hacer el trayecto en el que el personaje elige en cada punto, ¿cierto?, que es el acontecimiento en la historia, o el acontecimiento en la historia. Cada punto para nosotros es el acontecimiento en la historia. En esta acción, a esta acción se denomina lógica energética. ¿Sí? Aquí tenemos lo alternativo. Lo alternativo. Esto o aquello. ¿Sí? Entonces, la lógica energética es eso. Compañeros, cuando nosotros hacemos historia, en el día podemos decidir, ¿voy al cine o me voy a la plaza? Si voy al cine, no voy a la plaza. Y si voy a la plaza, no voy al cine. Ambas cosas no puedo hacer. Vendría a ser ilógico. Pero sí, de la acción que tomamos, ¿cierto? Voy al cine, ¿no es cierto? De ese quiebre, ¿cierto?, sale la ficción. ¿Qué hubiese sido si hubiese ido a la plaza? Hubiese tomado helados, me hubiese encontrado con Pedro, con mi maestro, hubiese conocido, no sé, tal vez hubiese observado, no sé, otras cosas ahí, cosas nuevas. Bueno, debería haber ido por ahí, pero eso se vuelve solo ficción. La verdad es que fui al cine y fui a ver una película horrenda y macabro, que salí arrepentido, pero es un hecho eso. Entre ficción y realidad, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hubiese pasado, compañeros, si no hubieran elegido la carrera? Seguramente en otro lugar hubiesen estado. Esto hubiera sido ficción. ¿Qué es de usted su ficción ahora? Son esos quiebres que han derivado otro tipo de alternativas que es legítimo y es rico en el tema, sobre todo de saber entrar en el mundo de la narración y del relato. Ellos guionistas se preparan en todo ese espacio, ¿sí? Por eso inventan interesantes historias incluso, ¿no?, que nunca han acaecido, sino son producto de los quiebres simplemente, ¿sí? Así que, compañeros, hay muchas cosas que nos habla sobre todo Barthes, o Barthes dicen, ¿no? En literatura lo van leyendo, compañeros, pero no muy, digamos, productivamente o aplicable hacia la comunicación, ¿no? Bien, nos vamos a lo lingüístico. Análisis. Lo lingüístico, ¿qué es? Una vez que hemos identificado el relatito que tiene coherencia en el recorrido, cortito así, ¿cierto? Identificamos, digamos, esta secuencia tiene microsecuencias y hay alrededor de 8 acontecimientos que se han suscitado, solo eso, ¿no? Aquí en lo lingüístico va a entrar, digamos, el tema de la interpretación o la lectura. La preocupación en esta investigación es descubrir las funciones de las oposiciones paradigmáticas que se extienden a lo largo de la trama del relato. Compañeros, no es necesario analizar todita la novela El hombre de las rosas, son 500 páginas. Un pequeño pasaje, como en la Biblia, un pequeño acontecimiento, yo lo voy a denominar,
el acontecimiento tiene un principio y tiene un fin, ¿ya? Desde que, ¿no es cierto?, se suscita los antecedentes, el conflicto, sus componentes de resolución, ¿verdad? Esto es el acontecimiento en una historia. Entonces resulta, miren, voy a poner el ejemplo de el caballo, ¿sí? El caballo, del nombre de la rosa, resulta de que se llama Brunello, ¿sí? Es en el primer acontecimiento que se suscita cuando Guillermo de Baskerville, juntamente con su novicio, montado en un mulo, eran franciscanos realmente, el maestro, ¿cierto?, acompañado del novicio en una mañana tan fría que había nevado, ¿cierto?, en las montañas de Aviñón, en Italia. Tenían un encuentro de toda la iglesia, de la cristiandad, y estaban yendo cerca ya a llegar a la abadía. Y se hace un artillero, un cuidador, diríamos, de los establos, ¿sí?, corriendo. Y resulta de que le pregunta: Señor, ¿no ha visto por aquí unos caballos? Dice, ¿no? No vi, ¿no? Se han escapado esta mañana, se han soltado del establo, etcétera, etcétera. Le dice, con tanta sabiduría, Guillermo de Baskerville le dice: el caballo que estás buscando seguramente se llama Brunello, le dice. Ah, sí, le dice. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque los caballos, los corceles tan hermosos que vienen a ser de los abades, de la gente tan importante de la iglesia, así se las llama. Brunello, Franello, así se las llama. Y seguro es de color café y de raza árabe, le dice. Sí, exacto. ¿Dónde lo vio? Le dice. Lo puede encontrar en aquel risco, le dice, ¿no? Apúrese, puede estar a lo mejor ahí atrapado, le dice, ¿no? Bueno, va el sillerero como si hubiese visto. Semiótica pura. Resulta de que su novicio le pregunta a su maestro, si usted nunca ha venido acá, ¿y cómo sabe? Y nunca hemos visto un caballo, le dice. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo le engañó a ese hombre? Le dice, ¿no? A ese sillerero, de que el caballo se llama Brunello y está en tal lugar. Es que no te fijaste, Atzo, le dice. Al venir, entonces, vi un arbusto donde las ramas estaban quebradas y entre las ramas habían los flequillos de la cola del caballo. Ahí era el color y el tamaño. Ya supe que era un caballo tan grande que son los caballos árabes. Y sé muy bien de que estos caballos que pertenecen a hombres como los abades, porque he vivido tanto tiempo en la iglesia, y se llaman así, los ponen por norma, dice, ¿no? Tan hermosos corceles. Y de seguro lo traerá, dice, ¿no? Así. Entonces, así, ¿no es cierto?, ha logrado decodificar. Dice semiótica, ¿no? Semiótica, el trabajo, ¿no? El trabajo de semiótica. En el segundo cuadrito está el concepto, el animal, dice, ¿no es cierto? Aquí tenemos clase o especie. En ahí ya está la capacidad deductiva, etcétera, ¿no? En el cuadrito. Aquí tenemos el sentido, aquí conocimiento, ¿no? Aquí un poco más lo puedo abrir. Aquí dice el conocimiento, ¿cierto? El sentido es el conocimiento y la oposición va a ser la ignorancia frente a quienes no lo saben. Tenemos la posibilidad de decir verdades a partir de las deducciones, a partir de las abducciones y de la lectura de los signos. La capacidad está en saber leer los niveles conceptuales que en este caso nos dio el tiempo, dice, ¿no? Fíjate, Atzo, la nieve para nosotros es como una impronta, como un cuaderno blanco por escribir.
podemos saber el peso del caballo, el tamaño del caballo, por la profundidad que pisa, ¿no es cierto? Yo leí eso. ¿Ves? Muy interesante. Por último, las acciones. ¿Sí? Las acciones se refieren, ¿cierto?, a todas aquellas movilizaciones de los personajes o las movidas de los personajes que establecen las reglas por las que el relato cambia, varía el número de, a lo mejor, predicados, ¿no? En función de las acciones, compañeros, nosotros podemos decir, ¿cierto?, con tanta rigurosidad, ¿cierto?, sus reglas, ¿sí?, sus modos de operar. Si yo en este momento les hablé del caballo Brunello, ¿ya?, sus reglas van a ser, ¿no es cierto?, de que hay personas, ¿cierto?, que se sienten preocupadas, hay, podemos decir, búsquedas, por otro lado, preocupaciones, por otro lado, tendría que haber sanciones, etcétera, en torno de la búsqueda del caballo, ¿sí? Por lo tanto, las responsabilidades, etcétera. Un actito pequeño, la pérdida del caballo, no se ha llevado a otro tipo de actos que se siguen hablando y se siguen narrando en torno de ello. Preguntita. Aquí les doy, ¿no es cierto?, una idea simplemente. María, ¿cierto?, se siente con dolor de cabeza. De ahí ustedes pueden desprender micro acontecimientos, ¿verdad? Y por lo tanto eso les posibilita enriquecer, ¿no es cierto?, a lo mejor su contexto y su modo como hacen y escriben el acontecimiento. Compañeros, quedaremos acá, nos daremos 15 minutitos, un break, y vamos a continuar con lo que representa sobre todo esta acción, ¿sí? Miren, articulación del relato, aquí está hermoso, origen árabe, adiestrado, reglas de combinación, etcétera, lo que les hablaba, ¿no? Vamos a entrar, compañeros, en lo que es el análisis del objeto soporte variante, ¿no es cierto?, en los enunciados, ¿ya? Bien, 15 minutitos, igual, ¿sí? Bueno. ¿Puedo salir de la reunión y volver a entrar? ¿Se han dormido o no? Lick, ¿me escucha? No, licenciado. No les escucho. Hola, Lick, ¿me escucha? Hola, Sí, hola, sí. buenas noches. Licen. No se duerman. Voy a tomar Estamos un vasito atentos, de agua, un vasito de agua, y bueno, después vamos a compartir esta otra parte y vamos a ver la retroalimentación por parte de ustedes, ¿ya? Lick, ¿puedo salir y volver a entrar? Claro que sí. Ya, Lick, gracias. Adelante.